Hoy nos metemos con una idea que, bueno, parece de ciencia ficción total, ¿no? Como en Matrix. ¿Y si el universo fuera una simulación? Una gigantesca simulación por ordenador. Uf, un tema potente. Y nos vamos a centrar en una teoría, bueno, bastante nueva y llamativa del físico Melvin Vovson. La clave que propone es la gravedad. La gravedad. Eso es. Nos basamos en un artículo suyo publicado en IP Advances hace poco, en 2024, y ahí sugiere que la gravedad podría ser, digamos, la prueba de que vivimos dentro de un ordenador cósmico. Nuestro objetivo es desgranar un poco esta hipótesis, a ver qué recorrido tiene. La pregunta es fascinante, la verdad. ¿Podría la gravedad, esa fuerza que nos tiene aquí pegados, ser en realidad un proceso computacional? ¿Como una forma de optimizar la información del universo? Vamos a ver qué dice Vovson exactamente. Y claro, ¿qué implicaciones tendría todo esto? Vamos a ello. Vovson plantea que la gravedad no es una fuerza fundamental como tal, sino que surge como resultado de un proceso informático. Y menciona algo importante, ¿no? El misterio del gravitón. Sí. Esa partícula teórica de la gravedad que, seguimos sin encontrarla. ¿Cómo conecta eso? Pues ahí entra lo que él llama la física de la información. La idea de base es que la realidad física, en lo más fundamental, se puede describir como información, como bits. Y Vovson introduce aquí su segunda ley de la infodinámica. Infodinámica. Vale, suena complejo. ¿Qué es eso exactamente? A ver, piensa en la entropía normal, la de la termodinámica. Mide el desorden, ¿vale? Y siempre aumenta. Un vaso se rompe, el calor se disipa. Pues Vovson dice que la entropía de la información de un sistema que mide su complejidad, su desorden informativo, hace justo lo contrario. Tiende a disminuir. Es como si el universo, por sí mismo, buscara simplificarse, comprimir su propia descripción, optimizar. O sea, una tendencia natural a la simplificación informativa. Vale. ¿Y dónde encaja la gravedad en todo esto? Pues según Vovson, la gravedad sería justo el mecanismo para lograr esa optimización, esa compresión. Imagina una nube de gas y polvo interestelar. Mucha dispersión, ¿verdad? Describir eso requiere mucha información. Claro, cada partícula. Exacto. Pero llega la gravedad, la junta, forma una estrella, un planeta, algo mucho más compacto. Y describir ese estado final requiere, en teoría, menos información, menos bits. Presión de datos a escala cósmica, como hacer un zip. Un zip cósmico. Vaya imagen. Es una perspectiva radicalmente distinta. ¿Y esto cómo apoya entonces la idea de la simulación? ¿Cuál es el salto? Bueno, la conexión que él establece es sugerente. Dice que este comportamiento, optimizar, comprimir, buscar la eficiencia, es justo lo que esperaríamos de un sistema computacional. Nuestros ordenadores lo hacen constantemente para ahorrar memoria, para ahorrar energía, para que todo funcione mejor. Claro. Entonces, si el universo muestra un comportamiento parecido, Vovson argumenta que podría ser una pista, una señal de su naturaleza computacional, o sea, simulada. Entiendo la analogía. Es potente, desde luego. Casi da vértigo pensarlo, pero suena también muy especulativo, ¿no? ¿Hay algo más que esta analogía? ¿Alguna prueba? Pues ahí está el quid de la cuestión. Como bien dice el artículo fuente, el de IE Advances, es una teoría, muy controvertida. A ver, es interesante para pensar y hay gente conocida, como Elon Musk, que ha dicho que le parece plausible la idea general de la simulación. Sí, lo he oído. Pero esta propuesta concreta de Vovson, ligada a la gravedad y la infodinámica, pues de momento carece de pruebas empíricas. No hay un experimento claro, ¿sabes? Ni una forma de comprobarla o refutarla dentro de la física que conocemos. Y parece que choca con principios físicos muy, muy establecidos. Claro, no es trivial. No, nada trivial. Y además nos lleva a esa pregunta casi filosófica, ¿no? Que es, si estuviéramos en una simulación perfecta, ¿podríamos darnos cuenta desde dentro? Quizá es imposible. Como si los personajes de un videojuego intentaran entender el chip donde se ejecutan. Ya, entiendo. Sería como buscar los límites de nuestra propia jaula, por así decirlo. Entonces, resumiendo un poco la idea de Vovson que hemos estado analizando, nos propone ver la gravedad de una forma totalmente nueva, no como una fuerza básica del universo, sino como un efecto secundario, una herramienta de optimización. Exacto. Una herramienta de un posible universo computacional que busca ser eficiente, minimizar su propia complejidad informativa.
Eso es. Es una hipótesis que, bueno, estimula mucho la imaginación, eso sin duda, pero hay que tener muy presente su carácter especulativo. Como decíamos, choca con el marco físico actual y necesita muchísimo más desarrollo y sobre todo alguna vía de verificación experimental para que se tome más en serio. Claro, pasar de idea intrigante a teoría científica. Exacto. De momento es una idea intrigante. Y nos deja con una reflexión final, ¿no? Si jugamos un momento a aceptar esta lógica, esta idea de eficiencia computacional aplicada a la gravedad, podríamos mirar otras leyes, otras constantes del universo y preguntarnos si también responden a una lógica similar de optimización. Es una buena pregunta. ¿Qué significaría realmente la eficiencia a escala cósmica? Hay otras compresiones de datos ocultas en las leyes de la física. Abre muchas puertas, desde luego, para pensar. Ahí lo dejamos, una idea para darle vueltas. Nos vemos pronto en Mask Universe.